don Enrique Peña Nieto inició aquel 1 de diciembre de 2012, muy reciente, con represión, con amenazas, con sangre y con encarcelamiento de varios compañeros, sobre todo jóvenes, que estábamos allí en la toma de protesta ya en San Lázaro, que se dio en todo el país y que redundó en muchos encarcelamientos, pero finalmente en la muerte de uno de los compañeros sociales que estuvieron ahí presentes, luchadores sociales, de nombre compañero Huy Kendall, ya fue caído pues en lucha. En este periodo el PRI compró la presidencia de la República con Peña Nieto para derogar el contenido social y el de soberanía e independencia nacional sustentados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. Mediante sus reformas estructurales y procesos de represión, ha ido imponiendo una constitución política neoliberal al gran capital, o al servicio del gran capital, tanto internacional como nacional, suprimiendo de esta manera los derechos humanos a la enorme mayoría de los habitantes de esta nación. El militarismo podemos entenderlo como la ideología según la cual la fuerza militar es la fuente de toda la seguridad. En su forma más leve, se postula a menudo con argumentos muy variados para justificar la preparación militar de una sociedad. Históricamente el término se ha utilizado haciendo referencia a estados específicos implicados en el imperialismo: España, Japón, Inglaterra, Estados Unidos, Francia, Alemania, Italia, la desaparecida URSS, entre otros. En este caso, el intervencionismo estadounidense en América Latina y el Caribe, por el tema que estamos en mención, hay una agresión histórica que arranca desde 1923 o más allá, con la doctrina Monroe. Declaró que América Latina se considera esfera de influencias para los Estados Unidos. En 1846, Estados Unidos, ya no lo repetiría, entenderán que es él, emprende una guerra contra México, país que finalmente es forzado a ceder al vecino país del norte la mitad de su territorio. En 1854, la Marina Yankee bombardeó y destruyó el puerto nicaragüense de San Juan del Norte. En 1955, el estadounidense William Walker invade Nicaragua y se proclama presidente. Durante sus 2 años de gobierno invade a los vecinos países de El Salvador y Honduras. Walker restauró la esclavitud en esos territorios. En 1898 declara la guerra a España en el momento en que los independentistas cubanos tenían prácticamente derrotada la fuerza militar colonial. Las tropas norteamericanas ocupan Cuba. En 1901, en la nueva constitución cubana, los estadounidenses se reservan el derecho de intervenir en los asuntos cubanos y forzó a este país al arrendamiento a perpetuidad de Guantánamo para su base naval y de tortura. En 1903, Estados Unidos, que ya no lo iba a repetir, estimula la segregación de Panamá, que entonces formaba parte de Colombia, y adquiere los derechos sobre el canal de Panamá. En 1904, la Infantería de Marina desembarca en la República Dominicana para sofocar un levantamiento opositor armado. En 1907 obliga a que el gobierno dominicano le otorgue la recaudación de los ingresos aduaneros, lo que se mantiene por 33 años. En 1908 interviene en Panamá. En la década siguiente lo hará 4 ocasiones. En 1925 realiza una nueva invasión militar. En 1910 la Marina Yankee ocupa Nicaragua para apuntalar al régimen de Adolfo Díaz. En 1914 la Marina gringa bombardea el puerto de Veracruz, en México. En 1915 la Marina estadounidense ocupa Haití. Su protectorado permanecerá hasta 1934. En 1924 la infantería yankee invade Honduras para garantizar las ganancias de la United Fruit Company. De 1926 al 27 crea en Nicaragua una Guardia Nacional para enfrentar al ejército de Augusto César Sandino. En el 1954
la Central de Inteligencia Americana, CIA, derrota en Guatemala al gobierno de Jacobo Arbenz por impulsar la reforma agraria en 1960. El presidente Eisenhower autorizó la realización en gran escala de acciones encubiertas para derribar al gobierno de Fidel Castro, quien había llegado al poder en enero de 1959 e inició de inmediato una obra revolucionaria de extraordinario alcance social y apoyo popular. En 1961, fuerzas mercenarias reclutadas, organizadas, financiadas y dirigidas por los Estados Unidos invadieron Cuba por Bahía de Cochinos o Playa Girón. En menos de 72 horas fueron derrotadas, constituyendo la primera derrota militar del imperialismo yanqui en América Latina. En 1961 la CIA ejecuta golpe de Estado contra el presidente electo de Ecuador, José María Velasco Ibarra. En 1964 el presidente de Brasil, João Goulart, quien se proponía llevar a cabo una reforma agraria y nacionalizar el petróleo, es víctima de un golpe de Estado promovido por los Estados Unidos. En 1965 Estados Unidos envía miles de efectivos a la República Dominicana para impedir la restauración del presidente electo democráticamente, Juan Bosch. En 1966 envía armas, asesores y boinas verdes a Guatemala contra el movimiento campesino. En el 1967, boinas verdes fueron enviados a Bolivia para encontrar y asesinar a Ernesto Che Guevara. En 1973, golpe de Estado en Uruguay apoyado por estos señores del imperio. En 1973, golpe de Estado organizado por estos mismos del imperio para derrocar al presidente Salvador Allende en Chile. En 1976, asume el poder una dictadura militar en Argentina promovida por los mismos señores del imperio. En 1981 incrementa asistencia masiva a los militares del Salvador. En 1981 Ronald Reagan inicia guerra de los contras para destruir al gobierno sandinista de Daniel Ortega en Nicaragua. En 1983 invasión de 5,000 infantes de Marina de Estados Unidos a la isla de Grenada para derrotar al gobierno nacionalista de Maurice Bishop. En 1989 invade Panamá para arrestar a Manuel Antonio Noriega. En 1994 y 2004 invade Haití para deponer al gobierno de Jean Bertrand Aristide. En el año 2000 interviene en Colombia, contra la supuesta guerra a las drogas. En el 2002 apoyó y financió el golpe de Estado del 11 de abril contra el presidente Hugo Chávez en Venezuela. En el 2009 golpe de Estado en Honduras, auspiciado por Estados Unidos para deponer al presidente Manuel Zelaya. En 2009 instalación de bases militares de Estados Unidos en Colombia. Y en 2014 intentó el golpe de Estado en Venezuela a contra del presidente Nicolás Maduro. Estas son algunas de las cuestiones. En el caso del paramilitarismo, se refiere a organizaciones particulares que tienen una estructura y disciplina militar similar a la de un ejército, pero no forma parte de manera formal de las fuerzas militares de un Estado. Las organizaciones paramilitares sirven a los intereses del Estado o grupos del poder en él enquistados y generalmente están fuera de la ley. En México, desde el sexenio presidencial de Felipe Calderón, se incrementó el paramilitarismo, generalmente bajo el disfraz de la lucha contra el narcotráfico. Durante el año 2013 a este año 2014, en Michoacán, desde el gobierno federal se ha promovido el paramilitarismo como una forma de actualizar un similar a los policías de tiempo de la dictadura del Porfiriato. Aquí cabe recalcar que en estos años 2013-2014 se ha escrito infinidad de artículos que posicionan visiones diferentes de la situación armada, de paramilitares, de grupos criminales.
del mismo gobierno, de la Marina, del Ejército, de la PFP y demás. Hasta hoy yo escuché los comentarios más cercanos a la realidad, y digo la realidad porque quienes estamos allá en Michoacán sabemos cómo se mueven las cosas y sabemos cómo hay que cruzar todos estos lugares. Ya había escrito algo el compañero Carlos Facio, pero muchos otros era muy retirado de la realidad lo que escribían. Lo de Carlos Facio es lo más cercano que habíamos escuchado, y hoy lo que escuchamos aquí de los ponentes del panel anterior. Con estas medidas el régimen peñista pretende impedir que el descontento popular que se está extendiendo en el país, provocado por la imposición de las reformas estructurales, tome forma en una organización popular que detenga los despojos que caracterizan al Estado neoliberal. México es un país histórico ejemplo, con tendencia a la criminalización de la protesta social, con el uso de la fuerza pública, oficial o no, a contra de los luchadores sociales y los movimientos campesinos, indígenas, sindicales, estudiantiles, sociales, magisteriales y populares. Con la llegada de Enrique Peña Nieto, el gobierno ha lanzado una nueva ofensiva contra el pueblo de México al imponer lo que algunos llaman segunda generación de contrarreformas estructurales: la laboral, la educativa, la fiscal, la financiera, el campo, la de telecomunicaciones y la energética, además de la entrada en vigor en México, en terrenos mexicanos, de los cultivos genéticamente modificados, los agrotóxicos o la implantación que acaban de probar traicioneramente diputados y senadores de lo que es el fracking, que muchos de ustedes saben ya qué significa. En este sentido, desde 1994 se levanta en lucha armada en muchas comunidades indígenas de la selva lacandona de Chiapas, que aglutina en el EZLN. El levantamiento forzó temporalmente a una salida negociada que fue incumplida. Desde entonces a la fecha, los mecanismos de represión se han venido diversificando y polarizando, como lo muestra el caso de la masacre de indígenas chapanecos en Acteal en el año de 1997. Durante el proceso electoral 2012 se levantó una oleada de manifestaciones sociales contra el candidato Peña Nieto, denunciando su autoritarismo y política represiva como gobernador del Estado de México. Entre las formas de represión utilizadas por el Estado se encuentran las masacres, las ejecuciones extrajudiciales, las torturas, los apremios ilegítimos, las desapariciones forzadas, las persecuciones o asesinatos por militancia política de migrantes y la violencia de género, definida como feminicidio o asesino a mujeres por el simple hecho de ser mujeres, que provocó una alerta de género con epicentro en Ciudad Juárez, Chihuahua, y hoy corrido al Estado de México. Destacan entre las masacres así más mencionadas, por ejemplo, la masacre de la Unión Cívica Leonesa en Guanajuato, la masacre del Movimiento Ciudadano de San Luis Potosí, la masacre de la familia Jaramillo en el estado de Morelos, la de los copreros en el estado de Guerrero, la de los estudiantes de Tlatelolco en la Ciudad de México en el 68, o la del Jueves de Corpus del año de 1971, la de Acteal y el Bosque en Chiapas, la de Aguas Blancas y el Charco en el estado de Guerrero, o las masacres de migrantes en San Fernando en el estado de Tamaulipas en el año de 2010. Y obviamente destacan fuertemente también cuestiones como en el caso especial de la artera agresión del represor gobierno del estado de Oaxaca, Ulises Ruiz, no digo el apellido segundo por obvias razones, pero aquí que es una agresión a contra de nuestros hermanos de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca en el año de 2006, dejando como saldo muertes y encarcelamientos.
y obviamente también el caso de San Salvador Atenco, a los campesinos del Frente del Pueblo en Defensa de la Tierra, que el gobierno aquí actuó no como una cuestión de justicia, el gobierno federal y el de Estado de México, en el caso ese tiempo de Enrique Peña Nieto, gobernador de allá, y que fue una cuestión de la aplicación de la justicia con la ejecución de la venganza, porque los compañeros campesinos impidieron que ejecutaran el proyecto neoliberal del aeropuerto allá en aquellas tierras de Atenco, Texcoco y demás. Y destaca en julio del 90, cuando apresaron a toda la dirigencia magisterial allá en el estado de Michoacán. Y bueno, asesinatos de luchadores sociales que están aquí anotados, de defensores de derechos humanos, de más de 100 periodistas en estos últimos años, del 2006 a la fecha, que es algo grave que sucede en un país. La represión a estudiantes de las escuelas normales en el país, la violenta represión sufrida a los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa el 12 de diciembre de 2011, que dejó como resultado 2 estudiantes muertos, las brutales represiones a los normalistas en Tirepetio, Michoacán, y a la Normal de Educación Indígena allá en el estado de Michoacán, a los maestros cesados en el estado de Puebla por el actual gobernador Rafael Moreno Valle, por el motivo de defender la escuela pública, al movimiento democrático en el país, por este y otros motivos también que destacan aquí los casos del estado de Morelos, de Puebla, de Oaxaca, de Quintana Roo, de Campeche, de Baja California Sur, de Guerrero, de Chiapas, de Michoacán y de Veracruz, entre otros. La violencia electoral, especialmente en todos los procesos, pero redunda el caso del fraude electoral por Carlos Salinas de Gortari en 1988, con centenas sobre todo de campesinos muertos, encarcelados, y de diversidad de luchadores sociales. El caso del fraude electoral del 2006 por Felipe Calderón Hinojosa, y el de 2012 por Enrique Peña Nieto, actual presidente. Y obviamente lo anterior no evita que la lucha siga caminando a lo largo y ancho del país. La agresión a las luchas ambientales como de Tepoztlán en Morelos, el Frente Amplio contra la Supervía en el caso del Distrito Federal, contra los proyectos de muerte que ya se han mencionado entre el día, de compañeros que luchan contra las mineras, contra los proyectos eólicos, proyectos aeroportuarios, de vivienda, portuarios y demás, la cuestión de la minería y la explotación, en este caso de los ciudadanos locales, el caso de la presa La Parota en Guerrero, la lucha del agua de los pueblos yaquis de Sonora, la lucha de las viudas de los muertos de Pasta de Conchos, la lucha de la comunidad indígena de Cheranqueri en el estado de Michoacán, que ha sido ya declarado como municipio autónomo, o los luchadores en el caso de aquí, de Aquila, que redunda en el pueblo autónomo de Sayacalan, en la costa del estado de Michoacán, las luchas laborales de los maestros, de los electricistas, de los mineros, entre otras. Y destacan también las represiones a luchadores sociales como el general Francisco Gallardo, en el caso de Álvaro Arteaga de la Liga 23 de septiembre del año por allá de los 70s, el asesinato del profesor Misael Núñez Acosta, el caso de Rubén Sarabia Simitro de Puebla, de Alberto Pastistán de acá de Chiapas, de Ignacio del Valle, que contamos con él aquí presente, que estaba condenado a 112 años de prisión, y por la acción del movimiento social y popular tenemos la oportunidad de tenerlo aquí entre nosotros, en el caso de San Salvador Atenco, como a muchos otros más. Y destaca, bueno, aquí en el caso, decíamos, de las asesinadas mujeres, que en el caso del Estado de México, en el proceso que estuvo Peña Nieto como gobernador, que hubo más de 2.881 mujeres asesinadas. Y obviamente el caso de los migrantes que cruzan más de 140,000 al año por terrenos mexicanos y que son agredidos impunemente por los policías,
y por los diferentes órdenes de gobierno, además de los grupos de polleros, de secuestradores, de grupos delincuenciales, entre otros. Aquí hay casos muy especiales que no alcanzaremos a notar y a mencionar. Y bueno, en este mismo sentido, está muy claro que la represión, al relacionarse con proyectos macroeconómicos de gran utilidad para los sectores oligárquicos, son motivo de la gran represión que se padece aquí en el caso de México. Y protestar es un derecho, reprimir es un delito. Aquí están involucrados agentes estatales de todos los órganos de gobierno y de los tres poderes nacionales: el poder legislativo, el ejecutivo, los ministerios públicos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Ejército, la Marina, las fuerzas de seguridad pública de todos los órdenes y niveles, la Policía Federal Preventiva, aparte de los grupos delincuenciales que actúan en complicidad en muchos de los casos. Y prácticamente nunca se ha castigado en México los hechos violatorios de derechos humanos. Aquí nos queda muy claro la exigencia de la organización. Hay varias exigencias, pero bueno, obviamente aquí estaríamos apostando como garantía para la lucha, para nuestra lucha, la formación, la información, la organización y la unidad en la acción permanente de todos los referentes de lucha y el pueblo mexicano en la acción de América Latina, del Caribe y del mundo. Y por eso requerimos insistirnos permanentemente, compañeros, el que viva la unidad de los pueblos de América Latina, del Caribe y del mundo en la construcción del poder popular. Hasta la victoria siempre, compañeros.